En este video vamos a trabajar con un primer ejercicio de este tema que nos propone determinar si las siguientes series son convergentes. Tenemos dos series definidas acá y vamos a analizar si son o no son convergentes. Y vamos a hacer aplicando dos de los primeros conceptos importantes de este tema, que son la condición necesaria de convergencia y uno de los criterios que estamos trabajando, que es el criterio de comparación. Es decir, cuando nosotros queremos analizar la convergencia o no de una serie, lo primero que podemos hacer es ver si esa serie cumple con la condición necesaria de convergencia, que eso era tomar el término general de la serie, calcularle su límite y ver si eso no es convergente a cero, ese término general. Si ese término general no es convergente a cero, automáticamente sabemos que la serie no va a ser convergente, que va a ser divergente, y nuestro ejercicio termina ahí. Pero si el término general sí tiende a cero, o sea, si se cumple la condición necesaria de convergencia, esto nos dice que la serie puede ser convergente, pero no nos termina de garantizar que sea o que no lo sea. Con lo cual habría que después aplicar alguna herramienta más para ver si eso no es efectivamente convergente esa serie. Pero bueno, vamos a empezar directamente con las cuentas. Agarramos la primera serie que nos proponen, la suma desde 1 hasta infinito de 3n más 1 sobre 2n cubo más 5n. Y como decíamos, lo primero que voy a hacer es ver si se verifica la condición necesaria de convergencia, que esto era calcular el límite cuando n tiende a más infinito del término general de la sucesión, ¿sí? Es decir, por un momento me olvido que esto es una sumatoria, trabajo solamente con el término general, es decir, me quedo con la sucesión que está dentro de esa sumatoria, 3n más 1 sobre 2n cubo más 5n, y vemos qué pasa con este límite. Este límite es una indeterminación de infinito sobre infinito por ser un cociente de polinomios. Ya sabemos cómo resolverla, alcanza con sacar factor común la mayor potencia tanto en el numerador como en el denominador. Arriba sacamos factor común n, en el denominador sacamos n cubo de factor común. Entonces acá se simplifica la n de arriba con una de las que está acá abajo, nos queda n cuadrado dividiendo. Los factores 1 sobre n y 5 sobre n cuadrado son convergentes a 0. Y vemos que acá nos queda un factor que es 1 sobre n al cuadrado, ¿sí? Que también es convergente a 0. Entonces, en definitiva, acá tengo un factor que es convergente a 0 y está multiplicado por un factor que tiende a 3 medios, ¿sí? 0 por 3 medios me da 0, con lo cual este límite es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se está cumpliendo la condición necesaria de convergencia que proponía que el término general sea convergente a 0. Ahora, repito lo que dije recién. Esto no quiere decir que la serie sea convergente. Esto quiere decir que el límite da 0, con lo cual esta serie todavía tiene chances de ser convergente. ¿Sí? Puede serlo o no serlo. Cumple solamente con esa condición. Es decir, sigue en carrera para que la sigamos estudiando, que la sigamos analizando. Pero tenemos que ver como una herramienta más fuerte ahora que la condición necesaria de convergencia. Y como les decía recién, vamos a aplicar el criterio de comparación. Vimos dos criterios de comparación. Eh, Vamos a trabajar con el segundo criterio de comparación, casi siempre, que es más simple que el primero y es casi tan efectivo como el primero, que lo que hacía era buscar una segunda serie. Si yo tengo que analizar el comportamiento de esta serie acá, voy a compararla con una serie que tengo que proponer yo, que tengo que buscar yo, que sepa cómo se comporta, y la voy a buscar analizando cómo es el término general de la serie que yo quiero analizar. Es decir, voy a hacer unas cuentas auxiliares, voy a agarrar solo el término general de vuelta, 3n más 1 sobre 2n cubo más 5n, y voy a tratar de compararlo con una serie que yo entienda que se comporta de manera similar a esta. ¿Y a qué me refiero con eso? Acá tengo un cociente, ¿sí? Entonces voy a compararlo con una serie que también sea un cociente. Y dentro de ese cociente voy a ver tanto en el numerador como en el denominador cuál es el término o el factor que está dominando el comportamiento de esa asociación. Quiero decir, en el numerador tengo una función lineal, 3 por n más 1. Las constantes, cuando yo miro qué pasa cuando n tiende a infinito, las constantes no terminan siendo importantes. Lo que está marcando el comportamiento es esta n que aparece acá. Es decir, yo voy a rescatar del numerador
ese factor n, que es el que domina el comportamiento cuando n tiende a infinito. Y algo parecido voy a hacer acá abajo, ¿sí? Entre todos los factores que aparecen acá, que son las constantes, la potencia de n cubo y n, el factor más fuerte acá es n al cubo, ¿sí? Es incluso más fuerte que esta n. Entonces dejo el n cubo en el denominador. Entonces yo propongo, entiendo, digamos, que la serie que me dieron a mí tiene que tener un comportamiento similar a la serie que tenga término general n sobre n al cubo. Que obviamente lo voy a simplificar, lo voy a acomodar un poco. Acá me queda 1 sobre n al cuadrado. Y voy a comparar con la serie de término general 1 sobre n al cuadrado. Ahora vamos a recordar de qué manera comparamos. Pero, cuestión importante. Cuando yo comparo con una serie, la serie que propongo para comparar, tengo que saber si eso no es convergente. Yo voy a comparar una serie de la cual no sé si converge o diverge con una serie que sí sé si converge o diverge. Esta serie, yo sé que esta serie todavía no es una serie. La serie que tiene este término general, yo sé que es convergente porque es una serie P donde la potencia es mayor que 2. Eso lo vamos a aclarar. ¿Sí? Si yo pienso en esta serie, la sumatoria de 1 a infinito de la serie de término general 1 sobre n cuadrado, esta serie converge porque es una serie P con P, que es la potencia, en este caso es 2 porque tengo n al cuadrado, y esa potencia es mayor que 1. Entonces yo sé que esta serie es convergente. Entonces el criterio de comparación me dice que si yo estoy proponiendo bien la serie contra la cual comparar, como esta es convergente, la que me dieron a mí también va a ser convergente. Ahora, ¿cómo determinar si elegí bien la serie contra la cual comparar? Lo que tengo que hacer, vamos a hacer una pequeña separación acá en la hoja. Lo que tengo que hacer es agarrar el término general de mi serie y dividirlo por el término general de la serie sobre la cual estoy comparando. Y a este gran cociente que me quedó acá le voy a calcular el límite. Si este nuevo término, esta nueva sucesión que me estoy armando es convergente a un número distinto de 0, entonces eso quiere decir que los comportamientos de la serie son iguales. Son o las dos convergentes o las dos divergentes. Como sé que ya una de ellas es convergente, eso me terminaría de definir que mi otra serie también va a ser convergente. Pero primero acomodemos esta expresión. Tengo 3n más 1 sobre 2n cubo más 5n, y en lugar de dividir por 1 sobre n cuadrado, multiplico por su inverso, n cuadrado sobre 1, es decir, distribuyo ahora el n cuadrado del numerador, acá me queda 3n cubo más n cuadrado, y abajo me queda 2n cubo más 5 sobre n. Esto es lo que me queda cuando divido los dos términos generales. Ahora calculo el límite de ese resultado, 3n cubo más n cuadrado sobre 2n cubo más 5n. Este límite de vuelta, por ser un cociente de polinomios, es indeterminado, infinito sobre infinito. Las cuentas no las voy a hacer porque entiendo que ya las pueden manejar. Sacando factor común en el cubo, conozco el resultado. Como son, es el mismo cálculo, un cálculo muy similar al que hicimos acá. Como son los polinomios del mismo grado, los dos son cúbicos, el resultado coincidía con los coeficientes principales de estos polinomios, es decir, 3 medios. ¿Qué es lo que me interesa este resultado? Que no me dio 0 y que tampoco me dio infinito, que es convergente a un número distinto de 0. Entonces, cuando pasa eso, eso me garantiza que las dos series que estoy comparando se comportan de la misma manera. Y repito, como yo ya sé que una de ellas es convergente, eso me garantiza que la otra también es convergente. O sea que ahora podemos confirmar que la serie que nos propusieron analizar converge. No sé a cuánto converge, no conozco el resultado de la suma, pero sí sé que es convergente. Bueno, esto con respecto a la primera serie. Vamos a hacer el mismo trabajito con la segunda serie. Vamos a pasar a otra hoja porque nos quedamos sin espacio. Ahí la tenemos.
Vamos a analizar ahora la convergencia o no de esta nueva serie. Y empezamos como antes. Vamos a mirar primero la condición necesaria de convergencia. Esto era calcular el límite del término general de esta serie. N más 3 sobre N más 1 elevado a la 5N. Bien, cuando miramos los factores que intervienen en este límite, podemos ver que este cociente, bueno, nuevamente cociente de polinomios, infinito es infinito, pero si lo resuelven, se pueden dar cuenta que esto es convergente a 1. Y el exponente, 5 por n, claramente tiende a más infinito. O sea que acá tenemos una indeterminación de la forma 1 al infinito. ¿Cómo resolvíamos esas indeterminaciones? A eso vamos a hacer una pequeña aclaración acá. Ustedes han trabajado con estas indeterminaciones cuando trabajaron con funciones y vieron un resultado que decían que se calculaba el límite de un cociente de este estilo. ¿Ven? De la forma 1 más 1 sobre una función elevado a la misma función, siempre y cuando esta función fuese convergente a infinito, este límite daba como resultado el número no importa cuánto tendría la x acá, no importaba. Esto daba e. Esto justamente me proponía una indeterminación de la forma 1 al infinito. Bueno, lo que podemos hacer es ver que esto también es aplicable a sucesiones, es decir, si ahora en lugar de tener funciones con variable real, tenemos sucesiones, es decir, 1 más 1 sobre alguna sucesión acá, dividiendo algún término general a sub n, elevado al mismo término general a sub n, siempre y cuando este término general tienda a infinito, el límite de esta situación nos da también el número e como resultado. ¿Sí? Y de vuelta estamos hablando de una forma 1 al infinito. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una indeterminación de la forma 1 al infinito, la manera de trabajarlo es tratar de modificar la escritura de este término general para llevarla a esta estructura y de ahí deducir que por lo menos parte de este límite va a dar e. Después quedarán otras cosas que terminarán afectando a este número e. No es que esto, por ser 1 al infinito, nos va a dar e, pero el número e va a intervenir en la resolución de este límite. Bueno, ¿cómo hacíamos este proceso de transformación? Por ahí hagámoslo primero sin poner límite, y lo hacemos con un cálculo auxiliar. Agarro el término general, n más 3 sobre n más 1 elevado a la 5n. Primero trabajábamos con la base de todo esto. Lo que hacíamos era, para que aparezca este 1 que tenemos sumando acá, agregábamos, imponíamos ese 1 sumando, pero así como lo agregábamos, lo compensábamos restando. Luego resolvíamos parte de la cuenta que aparece dentro del paréntesis. El primer 1 que pusimos lo dejamos porque lo necesitamos. Y resolvíamos la resta. Común denominador n más 1. Acá me queda n más 3 menos. Y acá hay que tener cuidado con ese menos. Este menos va a afectar a todo lo que ponga yo acá. Y en el segundo término me queda n más 1. Entonces, voy a ir acá abajo. Mira, 1 más. Esta n se cancela con esta n. Y ojo, repito, acá me va a quedar un menos 1, porque este 1 va a estar afectando por el menos de acá. O sea que me queda 3 menos 1, eso es 2. 2 sobre n más 1 a la 5n. Y ya logramos una expresión que incluye a este 1 que tenemos acá. Para que aparezca el otro 1 de acá, invertíamos este cociente. Poníamos 1 más 1 sobre n más 1 sobre 2. ¿No? Y ahí ya habíamos logrado la expresión que aparece dentro del paréntesis. ¿Qué me está faltando? Que ese factor que está dividiendo este 1 también tiene que aparecer como exponente. Yo acá no tengo ese exponente. Entonces ahí hay algo parecido de recién. Impongo ese factor, lo pongo en la fuerza, n más 1 sobre 2. Y así como lo pongo, lo compenso multiplicando por su inverso. Y no me tengo que olvidar del exponente original que era 5n. Y ahora acá
De vuelta a hacer una separación en la hoja. Ahora acá agrupo, ¿sí? Voy a dejar desde el comienzo hasta el primer factor que puse en el exponente, todo eso junto, y el resto quedará separado, digamos. Entonces va a quedar esta escritura. 1 más 1 sobre n más 1 sobre 2 elevado a n más 1 sobre 2. Y todo esto está ahora multiplicado por el producto de estos últimos dos factores, que si lo distribuyo me queda 10n sobre n más 1. Y ahora uso propiedades de las potencias. Cuando tengo un producto en las potencias, lo que puedo pensar es que a ese producto lo puedo escribir como una potencia de potencias. Es decir, puedo dejar todo este factor 1 más 1 sobre n más 1 sobre 2 elevado a n más 1 sobre 2 y que poner todo esto elevado a 10n sobre n más 1. Entonces me quedó una expresión de este tipo, a su vez elevado a otra cosa. Una vez que lo tengo ahí escrito, ahora sí, me propongo calcular el límite. Calculo el límite de esta expresión. Recuerda, esta es el mismo término general original. ¿Sí? Estamos calculando el límite de este término general, solo que cambiamos su escritura para poder calcularlo solamente. Pero estamos calculando ese límite. N más 1 sobre 2 elevado a n más 1 sobre 2 y esto a su vez elevado a 10n sobre n más 1. Bien, todo lo que está dentro de este corchete, todo esto yo sé que es convergente al número e. Y después me queda el exponente, que una vez más, cociente de polinomios de igual grado. Si resuelven esta determinación pueden ver que esto es convergente ahora a 10. O sea que el resultado de este límite es e elevado a la 10. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que me interesa de este límite? ¿De dónde proviene? Proviene de que yo tenía esta serie que quería ver si era convergente o divergente, y para analizarlo estoy viendo si se cumple la condición necesaria de convergencia, que es que el término general de la serie debería ser convergente a 0. En este caso me quedó que no es convergente a 0. Yo calculé este límite, lo terminé de resolver acá, y e elevado a la 10 claramente es distinto de 0. Con lo cual, no se está cumpliendo la condición necesaria de convergencia. Eso quiere decir directamente que esta serie no es convergente. Ya podemos afirmar que la serie que nos propusieron analizar esta serie diverge. Y ahí terminamos con el ejercicio.